En realidad es un proyecto presentado por la sociedad civil, que vos bien lo decías, por estas dos abogadas, que básicamente proponen no utilizar el lenguaje inclusivo en lo que son actos oficiales y comunicados oficiales, básicamente. Lo que tiene que ver con lo judicial, con los fallos, con los proyectos. Bueno, es un poco la propuesta que también la retoman desde Juntos por el Cambio el diputado Acef. También hay un proyecto en sí. Te tengo algo de último momento. En un ratito, por favor, porque antes la saludamos a la diputada Dolores Martínez del radicalismo. ¿Cómo le va, diputada? Carlos Méndez la saluda. ¿Qué dice? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Carlos. ¿Cómo te va? Bien, bien. Dolores, primera pregunta. Todo indica que la semana que viene podría haber sesión. ¿Tienen hasta aquí alguna comunicación oficial, Dolores, o todavía no? No, todavía oficial no. Sabemos que los presidentes de bloque se han reunido en el día de ayer con el presidente de la Cámara y que están evaluando la prórroga del protocolo para que podamos seguir nuestro funcionamiento, y que en la mesa de negociación se están discutiendo, bueno, un poco tratar de delinear, como siempre hacemos, cuál sería la agenda parlamentaria habilitada. Pero tenemos entendido de que es probable que eso pueda avanzar y que sí, efectivamente, la semana que viene podamos sesionar, pero oficialmente no te puedo dar ninguna respuesta concreta. Nosotros incluso recién en el día de mañana vamos a tener una reunión de bloque para discutir la agenda tentativa, ¿no? Diputada, ¿qué tal? Buenas tardes. Verónica Benaim la saluda. Quería consultarle respecto a esta información que me acaban de confirmar. El próximo 8 de julio se presenta el informe número 130 de gestión del Gobierno Nacional. Viene Santiago Cafiero, el jefe de gabinete, como lo establece la Constitución Nacional en su artículo 101. Y quería consultarle básicamente qué preguntas cree que son pertinentes hacerle al jefe de gabinete en esta presentación que va a ser este 8 de julio en Diputados. Hola, Verónica, ¿cómo te va? va? Mira, era una posibilidad. También nos habían dicho que posiblemente venga el jefe de gabinete, así que yo entendía que tenía que ser en julio, porque en junio, que es el mes que transitamos, ya estuvo en el Senado. Primero y principal, lo que tenemos que hacer con el jefe de gabinete es pedirle que efectivamente venga tal cual indica la Constitución Nacional, y que es que sea todos los meses, alternando en ambas cámaras. Justamente va a ser un año de que el jefe de gabinete no viene a la Cámara de Diputados. Así que, en primer lugar, me parece que tenemos que aprovechar el espacio con el jefe de gabinete para que él pueda entender que para nosotros es fundamental la información oficial que él pueda brindarnos. Digo esto porque se discute muchísimo entre oficialismo y oposición y en los medios de comunicación, incluso, por supuesto, el impacto que tiene esto en la sociedad, sobre la cuestión de la sobreinformación que hay respecto a diversos temas, pero puntualmente sobre la cuestión de la pandemia, la cuestión de las vacunas, etcétera. A mí me parece que estas cosas también surgen porque falta diálogo institucional. Entonces, cuando todo se discute a través de los medios de comunicación o a través de las informaciones que surgen de la prensa, entonces es mucho más probable que surjan o que se generen este tipo de escenarios que, en definitiva, lo que hacen es generar incertidumbre en la ciudadanía. Entonces, cuanto más diálogo institucional, cuanto más información oficial y cuanto más transparencia por parte del gobierno, yo creo que eso achica, ¿no?, el impacto que genera la sobreinformación, que sabemos que en este tipo de sociedades como globales, ¿no?, porque no es algo que pasa solamente en la Argentina, impacta muchas veces negativamente. Así que, en primer lugar, celebrarlo. La información oficial es muy fundamental, y por supuesto que vamos a hablar y vamos a preguntar sobre el tema de las vacunas, sobre los temas, no solamente sobre por lo menos desde mi punto de vista, no es solamente sobre el plan de vacunación y los problemas que seguimos teniendo respecto al plan de vacunación, sino temas que quedaron pendientes, como por ejemplo el vacunatorio VIP, que nosotros no hemos tenido información oficial por parte del ministro en la Cámara de Diputados,
Por ejemplo, yo hice una presentación ante la Oficina Anticorrupción para que investigue dentro del Ministerio de Salud qué fue lo que ocurrió efectivamente. Esto fue en mediados de febrero, principio de marzo, y la verdad es que no tenemos ningún tipo de noticia sobre lo que verdaderamente pasó, ¿no? Entonces después se infla la información, se enojan unos de un lado, otros del otro lado, porque se dicen supuestamente cosas que no son ciertas, pero la realidad es que no tenemos la información concreta. Preguntar sobre el plan de vacunas y preguntar sobre la situación de la crisis económica, laboral que atraviesa la Argentina y cuál es la proyección que tiene el gobierno, a mí eso me parece que es fundamental, ¿no? Definitivamente es lo que va a estar presente en esa informativa. Bien. Diputada, sí. ¿Cómo le va? Leonardo Fredes la saluda. Viendo que está en la Comisión de Modernización del Funcionamiento Parlamentario y de Peticiones, ¿no? Y que cada vez que hay que renovar el protocolo es como que se dan negociaciones, se demoran un par de días. Muchos le atribuyen la demora a Juntos por el Cambio, que por lo general es el último en firmar, pero finalmente se firma. ¿En qué situación se dio esta negociación para la renovación de este protocolo? Porque se decía que algunos querían 30 días hábiles, otro un mes exacto, también que los que ya están vacunados vengan sin ninguna excusa. ¿Ustedes cómo la plantearon? Mire, en primer lugar, no, la Comisión de Modernización y de Peticiones, después de haber sancionado el protocolo, no volvió a reunirse la Comisión de Modernización. Justamente recién la escuchaba la diputada Caliba, que obviamente a mí también me gustaría integrar esa comisión, soy autoridad, que en nuestro Congreso esté a la altura de un funcionamiento mucho más innovador, ¿no? Hablando y contextualizando en lo que es la democracia del siglo XXI. Pero lo cierto es que esa comisión no volvió a reunirse y a mí me parece que eso es importante. Todo lo que se vuelve a poner en discusión cada vez que se renueva el protocolo se hace a nivel de los presidentes de bloque, ¿sí? Y de la presidencia de la Cámara. Nosotros lo que decimos ahí es que en la Cámara de Diputados, a diferencia, por ejemplo, de lo que pasa en Senado, que lo que yo creo es que ahí se aplica directamente el número, en Senado se prorroga y punto, no hay mucha más discusión y se hace por 60 días. Yo creo que acá se da una situación difícil porque la relación porque la relación de las fuerzas políticas en la Cámara de Diputados es distinta. Entonces, si el oficialismo no tiene la mayoría propia, entonces necesariamente tiene que salir a discutir cuáles van a ser las condiciones para esa prórroga del protocolo, ¿sí? Porque nosotros siempre hemos mantenido que estamos a favor del funcionamiento virtual, pero que hay determinados temas, como por ejemplo Ministerio Público Fiscal o la reforma judicial, hay determinados temas que requieren de la presencialidad, por lo que implica, por el grosor, digamos, o por el volumen que tienen estos tipos de debates, por la extensión muchas veces de los proyectos que requieren de la presencialidad. Entonces, cuando nosotros vamos a discutir la prórroga, no es un capricho, sino que pretendemos que meramente haya una hoja de ruta con cuáles serían esos temas a tratar, porque por supuesto que como en toda democracia, si hay acuerdo, el funcionamiento va a ser mucho más sólido, ¿no? Me parece a mí. Entonces, esa es un poco lo que yo interpreto, la lógica con la que vamos nosotros desde Juntos por el Cambio a discutir siempre la prórroga del protocolo. Y otra situación se da, y esto me remite a lo del jefe de gabinete también, y esto que hablaba con que algunas cuestiones respecto a la vacunación quedaron en la opacidad, de que la Cámara de Diputados o los diputados y diputadas ya han avanzado por el propio plan de vacunación en la inoculación, ¿no? Propia. Ahora, la realidad es que no tenemos un listado de transparente, publicado en el sitio web de la Cámara, de cuántos diputados y diputadas han recibido la vacuna. Entonces, a mí me parece que esa es una información súper importante, porque el Ministerio de Trabajo ha sacado una resolución diciendo que aquellos trabajadores y trabajadoras que ya han sido inoculados, incluso, si no me equivoco, hasta solo con la primera dosis, sus empleadores pueden solicitarles que retomen la presencialidad. Entonces digo, si para cualquier trabajador, trabajadora esa es una opción, ¿por qué no para los diputados y diputadas? Hace poco tiempo salió una nota en Infobae donde se explicaba que había aproximadamente un tercio de diputados vacunados.
Algunos de ellos han sido conocidos públicamente, pero la Cámara nunca se abocó a tratar esos temas. Sí habían sido vacunados a través del vacunatorio VIP o fuera de la regla que está establecida en el plan de vacunación. A mí me parece que esa información hay que saberla. De hecho, presenté un proyecto en esta Cámara para solicitarle a la presidencia de la Cámara que publique, sin acusar, sin poner el dedo sobre ningún colega, porque yo entiendo que la mayoría de los colegas han sido correctos en esperar su turno para la vacunación, que publique cuál es esa información y que además esos datos nos sirvan a nosotros, los diputados y las diputadas. Yo integro la comisión, es una comisión ad hoc que se reúne cada vez que hay sesión para evaluar los certificados que presentan los diputados que piden exceptuarse de la virtualidad. Sí. Entonces, hemos planteado claramente, sepamos cómo está el cuerpo, los integrantes del cuerpo respecto a la vacunación, porque si tenemos más de la mitad vacunados, entonces es otra protección. Incluso hay que saber cómo viene la vacunación para el personal de la Cámara. Y le escuchaba a la diputada Caliba. Efectivamente, todos queremos cuidarnos a nosotros, cuidar a nuestros compañeros, a nuestros colegas, a nuestros empleados. Pero también es cierto que no se ha demostrado aún de que por las reuniones en el recinto que nosotros tenemos, que es un lugar donde muchas veces no se cumple, es un recinto protegido. Esto es interesante cuando quieran hablarlo con el doctor Alac, que es el doctor de la Cámara. Él explica, es un recinto protegido, no es una burbuja, por eso nosotros todos nos hisopamos para entrar al recinto. Entonces se ha demostrado que luego de esas sesiones, pasado 14 días, no se detectan casos de coronavirus, al menos no que nos hayan informado a nosotros. Los casos detectados de coronavirus, de COVID positivo de los diputados y las diputadas son en otras circunstancias, pero no por el recinto. Entonces, a mí me parece que estamos en momento de poder evaluar cómo regresamos a la presencialidad, por supuesto progresivamente, si estamos vacunados, si tenemos un registro protegido. Me parece que por lo menos hay que discutirlo. Ese es el enfoque, esa es la perspectiva, eso es lo que nosotros planteamos. Claro. Diputada, una consulta que tiene que ver con el tema jefe de gabinete y creo que la excede a usted y excede el rol de Santiago Cafiero ahora o Marcos Peña antes. Es como que, digo, impresión mía y en función de lo que representa periodísticamente, ¿no? A veces la cuestión está como desbordada o casi siempre. Eso de que viene el jefe de gabinete... a veces viene una vez todos los meses, a veces cada 2 meses, o una vez al año, o 2 veces al año. Pero digo, aparecen 1000 y 1000 y pico de preguntas que después se responden, no hay registro. Digo, ¿no habría que acotar un tema donde, bueno, los temas discutidos o tratados sean más reducidos, que se debatan en serio y que la sociedad se informe de lo que pasa? Porque me parece que la magnitud de consultas a veces hace como que termine siendo la nada misma también, ¿no? ¿Qué dice? Coincido, Carlos, y te agradezco la pregunta. Es uno de los temas que, cuando te decía que la Comisión de Modernización es importante que se reúna, la Comisión de Modernización debería abordar cómo mejorar el funcionamiento legislativo, ¿sí? Para hacerlo bien corto y de qué manera, por supuesto, podemos innovar, ¿no? Bueno, el tema de la articulación con el jefe de gabinete es un tema súper interesante para profundizar. Tenemos que tener en cuenta que la figura del jefe de gabinete cumplió ya 25 años y que por lo tanto es necesario hacer una evaluación de cómo funcionamos. Hay formas, están establecidas. Yo particularmente, esto es una opinión personal, a mí me parece que podría ser mucho más eficiente que cada vez que venga el jefe de gabinete pueda, si efectivamente cumplen venir todos los meses, pueda fijar agenda. De hecho, así se prevé en el reglamento. Pero lamentablemente, creo yo, porque no probamos la otra forma, esta forma que estamos diciendo, lamentablemente siempre que viene el jefe de gabinete viene a hablar sobre la marcha del gobierno. Entonces es muy amplio, y creo que finalmente se pierde la especificidad, ¿no? Que es lo que uno quisiera buscar. Lo que pasa es que, como te comentaba, son 25 años, no se hace un diagnóstico exhaustivo. Hay un trabajo muy interesante que ha hecho CIPEC, que los invito a que lo puedan mirar sobre esta evaluación, y justamente una de las recomendaciones es esa, que nosotros podamos tener sesiones informativas fijando los temas, ¿no? Hoy podría hablar de
economía, mañana el próximo mes de salud, el próximo mes de trabajo, y así profundizar en cada uno y no terminar en lo que muchas veces sucede, que es una especie de show mediático cuando viene el jefe de gabinete. Dolores Martínez, diputada del radicalismo. En otro momento hablamos de la interna, que está como interesantísima en capital, en provincia, pero bueno, eso en cualquiera de estos días. Dolores, muchas gracias y buenas tardes. No, gracias a ustedes. Buenas tardes. La pausa, esto es DTV Primera Edición, ya venimos.